Saludos estimados colegas, en este segundo y último video de la serie relacionada con las causas más comunes de riesgos en la industria o en proyectos de la construcción, les conversaré sobre cuáles son las causas que con mayor frecuencia son potenciales riesgos en un proyecto de construcción, agrupándolos en los siguientes grupos: riesgos de diseño y técnicos, riesgos de construcción, riesgos externos, riesgos organizacionales, riesgos de gestión de proyectos y riesgos comerciales. Independientemente del tipo, tamaño, ubicación y sector industrial en el que se desarrolla el proyecto, se presentan algunos riesgos claves que son típicos y que son posibles fuentes potenciales de riesgo en los proyectos de construcción, y se pueden identificar de acuerdo con las siguientes categorías que les menciono a continuación. Obviamente, esta lista no pretende ser exhaustiva, sino más bien informativa. Les digo que hay muchas otras formas de clasificar los riesgos para fines de identificación específicos para un proyecto en particular. Las organizaciones ejecutoras, por lo tanto, deben desarrollar su propia lista y que esté apropiada para el tipo de proyecto en que ellos están participando. En primer lugar, hablaremos de los riesgos de diseño y técnicos. Dentro de estos riesgos podríamos encontrar un diseño inadecuado e incompleto, conocimiento incompleto de las condiciones locales del sitio de la obra, suposiciones técnicas inexactas, insuficiencia técnica y experiencia en el tipo de proyecto específico que se va a desarrollar y sus características locales, la selección incorrecta de equipos, materiales y técnicas de construcción, estimaciones geotécnicas y de cimentación o fundaciones y de diseño estructural incorrectos, falta de disponibilidad y capacidad insuficiente de los servicios públicos que se encuentran en el sitio, errores y omisiones de algunos de los consultores, falta de consultores técnicos especializados en aspectos críticos del proyecto, cambios continuos en el alcance del proyecto, demoras en la obtención de la aceptación del cliente, alcance del diseño que excede el presupuesto disponible, incertidumbre en la estimación del costo total debido a cantidades inciertas y precios unitarios durante la fase de planificación y diseño inicial, y por último tendríamos una estimación de costos del proyecto incompleta y un cronograma del proyecto impreciso. En segundo lugar, tendríamos los riesgos de construcción. Estos son los que son propios y asociados al proceso constructivo. Entre estos tenemos, en primer lugar, contratistas y subcontratistas y proveedores. Que estos tengan capacidad técnica o la capacidad técnica del contratista y el subcontratista no sean las más acordes a la ejecución del proyecto, una coordinación insuficiente de los planes del proyecto. Tendríamos también la falta de disponibilidad de recursos humanos suficientes y además calificados. También tendríamos la falta de disponibilidad a tiempo de materiales especiales y equipos de construcción y las posibles averías que se pudieran presentar en los equipos existentes en la obra. Después, la puesta en marcha de los equipos. También tendríamos equipos y material de construcción inadecuados, un bajo nivel de competencia en la gestión, especialmente por parte de los subcontratistas, conocimiento y capacitación incompletos sobre las técnicas de construcción específicas para el proyecto, la seguridad laboral en la construcción no se lleva acorde con los requerimientos, falta de capacitación ambiental y conocimiento de los trabajadores en el sitio de la obra de todas las condiciones ambientales, las horas de trabajo restringidas y normas y responsabilidades de salud y de seguridad. También tendríamos otros factores que serían técnicos, como son los cambios de órdenes de trabajo, bajo nivel de diseño de detalle documentado, la falta de documentos de instrucciones programadas y de planos de diseño, la brecha existente entre las cantidades de obra teóricas y actuales efectivas de trabajo en el sitio de la obra, y por último tendríamos los costos inesperados de pruebas y muestras. Otros serían también las condiciones del sitio y del layout.
Por ejemplo, el acceso al sitio, la seguridad del sitio, la disponibilidad de los recursos en el área del proyecto, disponibilidad y capacidad de los servicios públicos, la sobrecarga de trabajo en los recursos y por último la interferencia entre frentes de trabajo y otras áreas. Por otro lado, tendríamos unos factores que se consideran factores físicos, como son las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio de la obra, pruebas y muestras geotécnicas y geológicas insuficientes y representativas, el nivel de agua subterráneo o nivel freático en el sitio de la obra, la topografía del lugar, las condiciones imprevistas que podrían existir en el subsuelo y por último condiciones climáticas inesperadas no cubiertas por fuerza mayor. Otros de los factores serían factores de seguridad o de protección del sitio, como son la corrupción, el asalto y vandalismo, sabotaje y robo, y por último la intrusión y ocupación ilegal del sitio de la obra. Después tendríamos factores netamente contractuales dentro de esta parte de la construcción, que sería la estimación imprecisa del tiempo del contrato, insolvencia del contratista, subcontratista o proveedor, procedimiento inadecuado de órdenes de cambio, negociación de las órdenes de cambio, trabajos inesperados y extras, entregas demoradas e interrupciones en la ejecución de los trabajos, retraso en el pago de los contratos, evaluaciones de los proveedores y por último la posible dependencia de una única fuente de suministro. Por otro lado, tendríamos también factores de rendimiento o desempeño como son el trabajo defectuoso, falta de habilidades para la ejecución de los trabajos, negligencia y actos maliciosos, conflictos laborales, materiales inadecuados, productividad de la construcción baja debido a la mano de obra y a los equipos, accidentes y lesiones y tiempos de entrega críticos. También tendríamos otros riesgos que se consideran riesgos externos, que no son propios del proyecto. Entre estos tendríamos los factores contractuales, como son cronogramas existentes y ajustados del proyecto, expectativas de calidad y rendimiento por parte del cliente superiores a las que están documentadas en el contrato, una débil definición y documentación de los objetivos del proyecto, tanto en costos, plazos, alcance y calidad, partes interesadas que se nos pasaron por alto o que hayan nuevas partes interesadas o influyentes dentro del proyecto y por último dentro de estos factores la influencia en los cambios tardíos en los requisitos por parte de los interesados. Además tendríamos factores de fuerza mayor como son cambios de las condiciones en el mercado, inestabilidad económica y política, cambios en las regulaciones, huelgas laborales, clima adverso, calamidades naturales, entre otros. También existirían unos factores sociales como podrían ser el conflicto de intereses entre el proyecto y las comunidades locales y aledañas al proyecto, patrones de trabajo vinculados a factores culturales y religiosos locales en el área del proyecto, cultura y hábitos, ciudadanos vecinos que rechazan el proyecto y organizaciones no gubernamentales, ONG, y organizaciones ambientales que se oponen a la ejecución del proyecto. También encontraríamos factores de participación política, como son la percepción pública distorsionada por los medios de comunicación, exposición pública del proyecto e intereses ciudadanos. Después tendríamos unos factores ambientales, como son regulaciones ambientales adicionales e inesperadas, declaración o evaluación del impacto ambiental, protección del patrimonio histórico, artístico y arqueológico, intereses antropológicos o biológicos, como son protección de especies, flora y fauna en peligro de extinción, y por último residuos peligrosos, ruido, contaminación y emisiones. Por otro lado, tendríamos también la visión política y factores reguladores, como son las autoridades competentes y la vulnerabilidad de apoyo político, requisitos reglamentarios o autorizaciones de las instituciones reguladoras del gobierno y de la administración pública, cambios en las leyes, procedimientos, subsidios,
políticas, regulaciones o prioridades del proyecto, procedimientos complejos de aprobación administrativa, obstrucción de las aprobaciones, la burocracia, presiones políticas ambientales y sensibilidad y clima político que rodean al proyecto. Por otro lado, tenemos riesgos que son netamente organizacionales, que dependen de la organización, como son la cultura organizacional, las actitudes de los miembros de la empresa, desacuerdo entre los objetivos establecidos para el proyecto, recursos insuficientes, personal sin experiencia o personal inadecuado o poco capacitado, complejidades de aprobación interna dentro de los procedimientos internos de la organización, objetivos inconsistentes de costo, tiempo, alcance y calidad, y por último, cambios en la priorización del programa asistente de ejecución de proyectos. Después tendríamos otro grupo que serían los riesgos de gestión propios de la gestión de proyectos, y entre esto podíamos identificar la identificación incompleta de todas las partes interesadas, el portafolio de proyectos del equipo que se encuentre sobrecargado, recursos insuficientes asignados a la gestión del proyecto, tiempo insuficiente para ejecutar la planificación del proyecto, carga de trabajo inesperada del gerente del proyecto, personal sin experiencia, inadecuado o poco capacitado, estabilidad del equipo del proyecto, es decir, falta de continuidad del equipo del proyecto, alta rotación, etc. También tendríamos dentro de este grupo la disponibilidad de recursos, también procedimientos inadecuados en las solicitudes de cambio, falla de comunicación dentro del equipo del proyecto y por último la definición del propósito, necesidades, objetivos, costos y entregables del proyecto que son mal definidos o mal entendidos. Luego tendríamos otro grupo que serían los riesgos comerciales. Estos serían de este tipo, financieros y económicos, entre los cuales podríamos encontrar fondos y financiamiento, volatilidad de la tasa de inflación, fluctuaciones del tipo de cambio de divisas cuando los proyectos son a nivel internacional, crecimiento y recesiones en la economía nacional o local donde se desarrolla el proyecto y tasas de interés de los préstamos que pueden sufrir variaciones. Por otro lado, tendríamos riesgos de planificación, monitoreo y control dentro de la parte de los riesgos comerciales, que serían el número de patrocinadores claves del proyecto para la gestión y toma de decisiones, procedimiento de la selección del contratista, igualmente el procedimiento de selección del diseñador y del proyectista, la selección de los seguros, las prioridades del proyecto, control de los aspectos claves del proyecto y la utilización de sistemas de información para la dirección del proyecto. Por otro lado están terrenos y propiedades y la liquidación legal. Esto quiere decir que esté la adquisición y compra del terreno a tiempo, un título de propiedad que esté claro, limpio, con la zonificación totalmente apropiada, que haya que hacer o ejecutar expropiaciones, que haya que cumplir con derechos de paso, que haya retrasos en los acuerdos de los accesos terrestres al sitio de la obra, que haya daño a propiedades circunvecinas y por último el visto bueno de las instituciones reguladoras, el gobierno y entes administrativos. Bueno, mis queridos colegas, fue un verdadero gusto y placer conversar entonces con ustedes sobre este corto tema de las causas más comunes de los riesgos en proyectos de construcción en su segunda parte, y espero que lo tratado y conversado haya sido de su interés y lo más importante, y como siempre les digo, es que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversarles sobre otros temas interesantes relacionados con la gestión de proyectos de construcción. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, magíster en Administración de Empresas de Construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos ustedes y un fuerte abrazo.